Buen día, mi nombre es Claudia Trejo, estudiante de Comunicación Social Núcleo Apure. El día de hoy hablaremos sobre el periodismo literario. La vinculación del periodismo literario editorial. El periodismo tiene que contar y explicar los hechos que suceden en la realidad. La literatura suele explicar hechos de ficción, pero también hay textos periodísticos basados en técnicas literarias y novelas que se construyen sobre hechos reales, e incluso muchos escritores participan con sus opiniones y estilos en las publicaciones periodísticas de información. Un editorial se caracteriza principalmente por su subjetividad. Si lo comparamos con el género de noticia, por ejemplo, ya que es la opinión colectiva de un medio de comunicación, de un diario más comúnmente, y que sigue una línea ideológica que es sobre un hecho periodístico, de la actualidad y relevancia que demanda la opinión, la explicación y la validación del medio sobre él. El autor de una obra literaria puede sentir la presión de la editorial que le ha cargado el trabajo. El periodista se debe por lo general a un trabajo de producción diario que le impone la empresa editora del periódico, lo que significa formar parte de una estructura organizativa y la realización de la actividad en un lugar de trabajo concreto. Si hablamos del artículo de opinión, decimos que es un género periodístico de opinión que refleja la interpretación de su autor. Hace sobre asuntos de la actualidad informativa. Se trata de un texto en el que se interpretan las noticias más recientes, aspectos que lo diferencian de un artículo literario. Podemos observar que el periodista narra minuciosamente un hecho informativo, le da protagonismo a su elemento sin vida y ofrece su opinión de acuerdo a su experiencia en el lugar de los hechos. No obstante, esto no es un cuento ni tampoco una nota informativa que obedece a la mera enumeración de acontecimientos. Aquí es afirmando algo y se está construyendo de una atmósfera de acuerdo a hechos reales previamente seleccionados y ordenados por el autor. Si hablamos de la columna, es un género creado que se encuentra a medio camino entre el periodismo y la literatura, entre la realidad y la ficción, entre los géneros periodísticos de opinión y los creativos. Esto se define la columna. Su estilo creativo y los temas que tratan la columna es un género libre. Por ello, el columnista recurre a la realidad y a los acontecimientos informativos que a narraciones ficticias, mientras que el lenguaje literario apuesta por historias reales, pero entra en profundidad en los detalles, en la mezcla de estilo y la información que se recibe. Cuando hablamos de la carta del director, decimos que son textos escritos por los lectores de un medio cualquiera que los envían al periódico para su posterior publicación. Los temas son variados y suelen expresar por parte del lector una vivencia, una experiencia personal, una queja o una sugerencia hacia un determinado hecho o una situación de actualidad, por lo que en general han de ser breves y deben utilizar un lenguaje estándar. Evidentemente, las cartas del director forman parte del macrogénero de opinión, por ser justamente la opinión de los lectores sobre algún tema de relevancia nacional o internacional. Es importante mencionar que algunos autores solo podrían considerar los textos como géneros periodísticos, solo si son escritos por periodistas y no particulares.